Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Estamos hoy día miércoles 16 de diciembre y en este momento se está desarrollando la plenaria que les dijimos el día de ayer, una plenaria que de acuerdo a lo que dijo la presidenta de la Asamblea a los diputados, les dijo el día de ayer, les recomiendo que traigan cobijas porque la plenaria va a ser larga y sin duda ha sido larga, empezó temprano con una sesión solemne, se ha mantenido todo el día, ahora se está votando la ley de probidad y esto, digamos, seguramente va a empezar, no va a terminar antes de medianoche y va a seguir mañana a lo menos porque podría extenderse hasta el viernes si los diputados quieren irse ya a vacaciones y no volver la próxima semana. Y hay una lista importante de temas, está por ejemplo, aparte de la ley de probidad, está la elección del fiscal, que es un tema importante y que debiera elegirse ahora por un problema de tiempo legal. Está también la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, así como otras posibles leyes. Se hablaba que se podía votar hoy día o mañana también la ley de agua. Alguien sacó el tema. Para hablar de lo que está ocurriendo en la Asamblea y lo que puede ocurrir, tengo a tres prominentes hombres públicos de este país. No sé si está bien dicho. Está bien dicho, ¿no? Hombres públicos. Estupendamente. Si digo mujeres públicas tendríamos serios problemas, pero hombre público se vale. Francisco Beltrán Galindo, buenas noches. Qué gusto, Nacho, es un gusto. Un placer tenerte por acá. Igual. También está con nosotros Douglas Avilés, hoy día fuera de la Asamblea puede comentar todo desde otra palestra. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, gracias por la invitación, Nacho. Saludos a los panelistas acá en el estudio y a la audiencia. Y Benjamín Cuellar, analista, es director del IDUCA. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Benjamín. Checo, Douglas. Bueno, mucho que hablar. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, no sabemos si realmente se va hoy día a hablar un poco más o si hay algún adelanto en relación a la elección del próximo fiscal general de la República. Lo que sí es concreto es que hubo una sesión solemne y después de eso, una sesión solemne incluso tuvo el presidente de la República y después de eso se ha empezado con la discusión de la ley de probidad que hasta el momento fue aprobada en su parte inicial, pero hoy día está la discusión artículo por artículo. Y es una ley que ayer ya levantó bastante polémica por parte de los dirigentes del FMLN que señalaron que era una forma de proteger la corrupción en vez de ir una ley que ayude a frenar la corrupción, y eso lo señalaban básicamente porque en principio se había dejado la presunción de enriquecimiento ilícito fuera de la ley. Segundo, se le había quitado a la sala de probidad de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de investigar y de recibir denuncias de los ciudadanos, y también porque se estaba pasando del manejo de la Corte Plena a la sala de lo civil, donde se dice que habría mayoría favorable al gobierno, es lo que se dice. A ver, Chico. Bueno, mira, yo creo que es necesario modernizar el sistema de probidad. Es una ley antigua. Digamos que de las grandes cosas buenas que tiene es que fija y asegura la presunción en cuanto a la diferencia del capital inicial del funcionario y el capital final. Está claro que eso ya no es un elemento suficiente para poder determinar si un funcionario actuó correctamente. Esta lógica de los flujos, de cómo se van acumulando flujos en la vida del funcionario, cómo después se repatrian ciertos flujos después que ya no es funcionario, el uso de los testaferros, la capacidad de investigación, todo eso requiere claramente una verdadera revisión y una nueva normativa. Yo creo que en ese sentido creo que la ley es oportuna, es necesaria. Hemos visto claramente que hay casos frecuentes que con las atribuciones tradicionales de investigación
de la sección de probidad no se avanzaba para ningún lado. Y cuando ya cambian las técnicas, cuando ya se piden los estados bancarios, los pagos a tarjetas de crédito, las ventas de vehículos, las compras de terrenos, es decir, cuando ya se hace un análisis más acorde con las técnicas actuales de investigación de enriquecimiento y de lavado, pues obviamente empiezan a salir una cantidad de cosas que antes ni siquiera se sospechaba que salieran. Sin embargo, también es cierto de que estamos en medio de una situación muy difícil porque de alguna manera, dentro de lo que podíamos llamar, no sé si llamarlo a esto una primavera, pero que por lo menos una época medio tibia de las cosas, que empiezan a mejorar, que empiezan a revisar hay brisas. cuestiones. Hay brisas tibias. En el invierno yo diría de que es claro que las investigaciones van a continuar. Y es claro que entonces se requieren herramientas y también es claro que hay sectores que están sumamente temerosos que las investigaciones pueden llegar hasta ese nivel. Entonces hay que suponer que dentro del Congreso habrá o lobby o personas mismas que han estado dentro de esta lógica de control y manejo de fondos, que se han rumorado tanto de esto del maletín negro en el Congreso y todo eso, especialmente en el gobierno pasado. Entonces, cuando todo eso puede pasar, es de suponer que dentro de los grupos parlamentarios habrán algunos interesados en que no se le investigue. El gobierno, por su lado, siempre tiene un temor que contra él vayan centradas ciertas baterías, porque son sus funcionarios los que están manejando la cosa pública. Y en este caso concreto, que es el segundo gobierno del FMLN, tenemos el caso que dentro del periodo de la prescripción tenemos el primer gobierno del FMLN. Entonces también hay una situación ahí que me imagino que está afectando y que está viendo que la cosa puede ser complicada. Está también, hay que comprender que el cambio que sucedió con los nuevos magistrados, el cambio de las mayorías dentro de la Corte Plena, que antes era imposible hacer una investigación de un funcionario, ahora claramente han allanado decisiones de mayoría bastante contundentes para investigar a funcionarios, también es un elemento que cambia. Entonces, creo que dentro de todo ese contexto, yo esperaría que se mantengan las partes básicas de la ley, la presunción, que dicho sea de paso, que la presunción es constitucional, no es un tema de legislación, es la Constitución la que fija la presunción, por lo que yo esperaría que eso se mantenga dentro de la ley. Ahora, que si la Corte Plena o una sala, o inclusive debería haber un mecanismo de más relación directa entre la sección de probidad con la Fiscalía, probablemente eso fuera un mecanismo más expedito a que pasarlo a conocimiento de jueces que pueden tener algún sesgo político dentro de todo esto. Pero sin embargo, como sea, yo creo que ya es difícil detener esos vientos que están dando ahora y que claramente van a remozar la parte política del país, creo yo. Bueno, hay que decir que esta ley está levantando en estos momentos en la Asamblea bastante pelea, bastante polémica, y la polémica se ha mantenido todo el día, porque desde que fue la sesión solemne que tuvo el presidente no se ha parado, digamos, en las polémicas, las palabras duras entre un partido y otro. Douglas. Mira, yo coincido con el enfoque que es obvio que la ley de probidad que se estaba utilizando para requerir las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos está obsoleta. Eso no tiene discusión. Y que de alguna manera su modernización es algo sumamente provechoso, positivo. Siempre el debate tiende a centrarse, es lógico, en aquellos artículos que generen mayor escozor o mayor división o mayor susceptibilidad. Y no se dice nada del resto. Creo que una cosa que sí hay que reconocer, al menos con lo que he seguido a través de las noticias, es que el resto del cuerpo legal que se está reformando también va a ayudar mucho a ser más efectivos en la tarea de probidad. Ahora bien, como decía, el debate se centra en aquellos artículos que para algunos puede ser el corazón de la ley. Yo no lo veo de esa manera. ¿Por qué? A ver. Porque mira, Nacho, con mucho respeto a mis ex colegas, lo que ahí está surgiendo es el clásico debate ocioso, donde se tiran los platos y se dicen cosas casi fuera de lugar,
por el texto y porque van a tratar de favorecer un esquema por aquí, los otros que no es así. Ay, Pero en términos de artículos... Solo déjame terminar la idea. Y el punto es este. Es que ahí podrán decir lo que quieran. Podrán aprobar con base a los votos lo que quieran. Pero todos sabemos que precisamente uno de los cambios y de las cosas que han empezado a ser diferentes en este país desde hace algunos años es que la historia no termina ahí. Es decir, la Asamblea cumple una función, da una ley y no es poca cosa. Pero de ahí se va el proceso de formación de ley. Los que hemos sido legisladores entendemos bien eso. Y el proceso de formación de ley pasa porque lo divulgue, lo vete, observe el presidente y por otros controles que a menudo están sucediendo en este país, donde ciudadanos que se ven inconformes con una ley que se aprueba por cualquier razón, acude a la instancia judicial y empieza una nueva historia. Entonces, desde esa perspectiva, me parecería a mí que distraernos en un debate del nivel que he estado viendo en los últimos días es ocioso. A ver, ¿no debiéramos exigirle a la Asamblea Legislativa que legisle adecuadamente, que, por ejemplo, en el caso de esta ley, hubo observaciones claras que hicieron los magistrados de la Sala Constitucional diciendo cuidado porque ustedes no pueden bajarle categoría a la sesión de probidad. La sesión de probidad, su raíz es constitucional, por lo tanto, o sea, lo dijeron claramente. Pero si hay necedad, o digámoslo de otra manera, si hay decisión de no atender va a llegar a la esas sala y otras consideraciones, Nacho, que a menudo pasa en la Asamblea. ¿Y por qué tenemos que ir siempre ahí? Ese tipo de situaciones van a estar sujetas a control. Ya. Y entonces yo digo que en mi perspectiva, ahí es donde empieza el verdadero debate, no el que tenemos ahora. O sea, no en la Asamblea, sino que afuera de la Asamblea. Por supuesto que desearíamos que desde la formación de la ley en la Asamblea Legislativa se dé el mejor instrumento posible. Correcto. Y no me cabe ninguna duda, porque siempre me gusta establecer excepciones, que habrá excepcionalmente algunos legisladores que estén en esa dirección. Okay. Pero no sabemos finalmente lo que están discutiendo ahora artículo por artículo, si va a considerar esas buenas cosas o no. Como sea, Nacho, una cosa es cierta, si lo que sale de la Asamblea Legislativa no es lo que la sociedad está demandando, habrá nuevas noticias en los próximos días, sin duda. Bueno. Benjamín, espérame por favor, voy al corte y vuelvo inmediatamente contigo. Ya volvemos. En el sorteo navideño tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar sintonizando Debate con Nacho Castillo. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21,000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Si odian tu foto con santo, un villancico les cantas. Que cohetes no quemes, les tuiteas 1000 memes. Llenémosle sus muros con la Navidad. Los Navi-haters, no los dejemos hacer ruido. Contagiemos lo positivo, con Super Packs todo incluido. Viraliza la Navidad con la mejor red de internet. Y los nuevos Super Pack todo incluido de Claro traen minutos, mensajitos, internet con WhatsApp, Facebook y ahora Twitter ilimitado. Marca asterisco 555 numeral opción 2. Claro que sí. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien se acerca acá va a poder mirar un país que cae y se levanta, aprende a caminar, eleva la voz y canta, dispuesto a volar, cargar el corazón de sueños es preciso, porque la emoción va a llegar sin pedir permiso. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien escucha hoy va a oír cantar un país. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $2. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $50,000 al instante, con 3 zonas de juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Recuerda que con Cuenta Azul de Banco Azul, tus ahorros ganan desde el comienzo, porque obtienes 2% de interés anual abonado a tu cuenta cada mes. Abre tu Cuenta Azul y haz que tus ahorros ganen más. Banco Azul, el valor de empezar. Yo gano, tú ganas. ¡Él gana! Yo gano. ¡Tú ganas! ¡Él gana! Solo con Alba Petróleos ganas o ganas. Porque esta Navidad todos ganan al instante, todo el tiempo, sin rifas ni sorteos. Consume $20 o más en tu estación de servicio Alba y llévate al instante uno de los 150,000 regalos sorpresa. Con Alba Petróleos todos ganan al instante. Transformando aduanas, brindamos confianza. Ministerio de Hacienda. Continuamos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. A ver, estimado Benjamín, ¿cómo ve usted esta situación? Obviamente necesaria la ley de probidad, pero obviamente una buena ley de probidad. Después de todo lo que han dicho, a mí me queda poco que decir. Entonces por eso voy a empezar saludando a mi hija que me ha reclamado que cuando salgo en televisión no la saludo. Saludo para mi hija querida. Salude. No, miren, otra cosa que quiero decir también, o sea que ojalá cuando ya tengan el nuevo edificio en la Asamblea Legislativa ya no necesiten cobijas, que tengan el ambiente, la climatización esté bien. Y que ahora no se tiraron platos, ahora se tiraron libros. No sé si leyeron la noticia. ¿No? Calixto Mejía, diputado del FMLN, subió al podio a hablar, ¿verdad? Y sacó el libro de Salvador Arias, exdiputado del FMLN, el manual de la corrupción de Arena, algo así se llama. Y al regresar, ¿verdad? Se lo pasó dejando al diputado Romero, ¿sí? Entonces lo agarró y lo tiró al suelo. O sea, esto le gana lo del megáfono. ¿Por qué empiezo por eso? Porque realmente yo no me siento representado y creo que mucha gente en este país no se siente representada por la Asamblea Legislativa. Si fuera realmente representativa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa estarían debiéndose a sus votantes, a sus electores. Y no lo hacen por eso, porque no les importa lo que la gente diga. Y mucha gente Douglas mencionaba el tema de las lecciones recientes, que no se han aprendido. Yo siento que no les interesa, no les importa lo que diga la gente, que los critiquen, no se creen, ¿verdad?, ser oposición dentro de muchos años. O sea, creerán que van a ser oposición, pero quizás en unos 20 o 25 años después. Entonces, yo creo que estamos frente a una realidad. 24 años después casi del fin de la guerra, ¿verdad?, estos señores viven en guerra, estos dos partidos siguen en guerra, peleándose los votos, y esto hay que ver también con mirada electoral, ¿verdad? ¿Qué estarán calculando? Desde mi perspectiva están calculando, ¿verdad?, no perder su voto duro, quienes están moviendo esto. No perder su voto duro porque van en franco declive. O sea, hay mucha gente, ¿verdad?, que está entre estos dos partidos que se abstiene de votar, ¿verdad?, que los critica abiertamente. Entonces, el otro paso que creo que hay que dar es que la sociedad salvadoreña se vuelve una sociedad demandante, pero en serio, no en el internet, en su casa o en el ciber, ¿verdad?, sino que de la indignación que le provoca todo esto, porque le provoca indignación a la gente, se pase a la acción, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo de Guatemala. Que miren lo que ocurrió en Guatemala, Benjamín, que no alcanzaron todo, pero algo se hizo. Benjamín, Douglas decía, esto no lo para nadie. Esto ya es un proceso que inició, son otros tiempos y estos tiempos no los paran. ¿Tú crees que así es? Pero necesita, como dicen en el fútbol, un revulsivo. Y esa es la gente, demandando, pero en serio, ¿verdad?, no quejándose, porque la gente se queja y se indigna, ¿verdad? Pero
la gente indignada que no hace nada no va a cambiar, ¿verdad?, de fondo esto. Van a seguir siendo esos dos partidos los que van a seguir manejando la cosa pública a su antojo. Pero yo quiero hacer una acotación, sin monopolizar el uso de la palabra, porque creo que es importante también a veces revisar la historia, porque si uno no revisa lo que ha sucedido, de pronto puede creer lo que uno tiene en su interior, pero sin revisar los hechos. Mira, la Asamblea Legislativa anterior fue la que dio las reformas a la ley contra el lavado de dinero. La Asamblea Legislativa anterior fue la que dio la ley de acceso a la información pública. La Asamblea Legislativa anterior fue la que generó cambios sustantivos que se incorporaron en lo que hoy es la nueva ley de partidos políticos. La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia fue la que le devolvió a la sección de probidad la facultad de poder auditar y pedir informes a las instituciones bancarias cuando vea indicios claros de enriquecimiento ilícito. Te he mencionado estas cosas para decirte, con solo este esquema, con solo estas leyes, hemos llegado a donde hemos llegado. Es decir, no todo está bien, claro que no, la mayoría probablemente no, pero no podemos dejar de ver que son estos mismos instrumentos que se han dado ahí a golpe y porrazo, si querés, con presión, con enojo, con pero todo lo que ¿dónde querás. hemos llegado? Hemos Ha llegado ayudado a ver. que estas mismas leyes son las que hoy se usan para que un instituto que antes no existía, bien que mal, a veces aparezca con casos sonados, a algunos les parecerá bien, otros no, que la sección de probidad, hoy que puede auditar, ya llega enseñando casos en público por la misma bien corte, sonados, ¿verdad? Etcétera. Es decir, lo que estoy planteando es, no para contradecirte a ti, sino para señalar y más bien reafirmar que todos estos cambios son producto de que a nivel regional, inclusive a nivel latinoamericano, se está sentando un cambio sin precedentes en una serie de actividades y una de ellas es el combate contra la corrupción. Y en mi opinión hemos comenzado a transitar de forma casi irreversible en la ruta hacia donde nadie o casi nadie va a poder seguir a las sombras. A ver, yo creo que hay países donde sí se ha hecho eso en América Latina y hay otros países donde no se ha hecho ni se hará, seguramente nada. Y en nuestro país lo único que tenemos es un presidente preso con un proceso todavía pendiente que no sabemos qué va a terminar, qué tanto justicia se va a hacer o no, y tenemos el caso de probidad que ha señalado que está investigando a 13 exfuncionarios. Nada más. Solo una cuestión pequeña. Nada muy concreto. Solo una cuestión pequeña reaccionando a lo que decía Douglas. Tampoco para contradecirse, sino que para complementarnos. ¿Sí? Está buena esa palabra. La mano que mece la cuna. ¿Se acuerdan del bebé de Rosemary? Era la frase que tenía la película esa, la mano que mece la cuna. ¿Cuál es la mano que ha mecido la cuna para que todas esas cosas, la gran mayoría que dijo Douglas, ¿verdad?, se den? ¿Cuál es la mano que mece? Una que la mueven desde el norte del continente. Claro. La mueven desde el norte. O sea, es parte de los vientos fríos. ¿Sí? No es ni la población que lo exige, la población no ni ha salido nuestra la país política a que ha demandar. evolucionado, sino que es una embajada prominente, digamos, que no es la de Alemania. Yo creo que para que no entremos en problemas, saludos, señor embajador de Alemania. Y en su agenda para aprobar préstamos y todo. Yo creo que el tema va más allá. A ver. Sí tiene una característica geopolítica. Estoy de acuerdo contigo, sin decirlo así tan claramente, pero para los Estados Unidos, la frontera sur dejó de ser México y se volvió Guatemala. Pero Guatemala es un país Chico, pequeño. esa información que dio la embajadora de que la corrupción había hecho desaparecer 52 mil millones de dólares en Centroamérica. Sí, es que es probable y debe ser eso, porque cuando uno ve las cifras de los corruptos es increíble. O sea, las cantidades para lo pobre que somos, si aquí se roban 100 millones muertos de risa. Y cuando tú ves las cifras de lo que se había robado el de Costa Rica, el de México, el de Guatemala, son cosas, y aquí cuando salgan los de aquí van a hacer cosas, no son los 5 millones que están hablando ahora, van a ser cantidades importantes. Entonces digo yo, unos países tan pobres que se les sustrae tal cantidad de dinero, pero hay que agregar a esto otro elemento de corrupción que yo quiero señalarlo porque debo decirlo, a veces es más grave que la otra corrupción, son los gobiernos ineptos.
Porque resulta que el presupuesto del país ahora llega a cerca de 5.000 millones y no se hace nada. ¿Y eso qué es? Eso es hacer bien las cosas, hacer las cosas honradas. Es decir, la primera honradez es que tú cobres por el trabajo que haces. Pero si tú cobras por el trabajo que no haces, y eso es el fenómeno generalizado del gobierno, pues hombre, el derroche de recursos del país es inmenso. Entonces, empecemos por ahí, ahora movámonos a los otros, a los del 10%, a los del 20%, a los del anticipo, a todo ese tipo de fenómenos que los hemos visto. Y no son, hay que decirlo, no es un tema de un partido político, es un tema de todos los partidos políticos. Algunos son chiquitos y como chiquitos proporcionalmente cobran mucho más, ¿verdad? Y los grandes a veces proporcionalmente menos. Pero, por ejemplo, parte del fenómeno que está pasando ahora de estas batallas inútiles de los diputados es que yo creo que efectivamente no se han dado cuenta que se les movió el piso. Que la lógica de seguir cobrando por voto, como venían cobrando ciertos partidos pequeños, avisagrados del Congreso, es un tema que se les va a complicar, porque ya su referencia en los patrimonios va a quedar obviamente clara. Porque es que mira, una vez que el órgano judicial cambie el mecanismo de investigación de probidad, las cosas cambiaron radicalmente. Yo cuando vi el informe del señor Flores del Seguro, a él investigaron los vehículos. Sertracense quiso negar a dar la información, pero al final la tuvo que dar. El viceministerio se quiso negar y la tuvo que dar. El registro de la propiedad quiso ver si no la daban, la tuvo que dar. Es decir, eso es lo que Douglas menciona, que algo está pasando. Tengo entendido que también tarjetas de crédito, ¿no? Además, bueno, esa tarjeta de esos pagos de $100,000 a una tarjeta de crédito, que cuando el otro señor dice, no, si es que van detrás del señor Funes, no detrás mío, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué dice que van detrás de Funes si lo que pagaba eran $100,000 de tarjeta de crédito de él o institucional del seguro? No lo sé. Entonces uno ahí comprende que las cosas van pasando y van a pasar. No sé si van a llegar a donde tenga que llegar, pero la cultura política va a tener que cambiar. A mí eso no me cabe ninguna duda. Probablemente no para este diciembre. ¿Verdad? Quizás no sea ese el regalo de Navidad. Pero acordemos que en abril del próximo año entramos en campaña política ya de diputados. Ya, eso es un tema que está a la vuelta. Entonces las cosas políticas no pueden detenerse mucho, van a empezar a pasar en estos días. Entonces, la elección del fiscal es un tema clave. Vamos a eso. Porque el tema es que si tú te fijas, la Corte Plena le ha venido reclamando a la Fiscalía, no lo voy a personificar en el fiscal, que le pasa los informes de los casos que ya dijo que hay que hacer y la Fiscalía no hace nada. Entonces, es claramente una presión para el fiscal que llegue, va a tener que ponerse en la línea de que esas investigaciones aterricen, si es que realmente son corrupciones, enriquecimientos ilícitos, aterricen en verdaderos juicios penales, ¿verdad? Pero obviamente con una característica jurídica, esperaría yo, mucho mejor de los planteamientos judiciales que se han hecho en los sonados casos de los últimos años. A ver, entremos a lo que es la elección del fiscal, que es otro tema importantísimo que tiene que tocarse ahora en estos días. Tengo entendido, nadie me ha podido decir si legalmente tiene un tiempo de ejercicio el fiscal adjunto, que está hoy día interino. Algunos dicen que no hay nada, pero otros dicen que sí, no puede ser más de un mes. Yo que recuerde, no hay nada. Es decir, creo que hay una cifra de prudencial que dijo la sala. La sala, que es un mes. O sea, significa que el día 4 de enero ese señor no debiera seguir. Pero creo que no es una fecha. Y tengo entendido que él mismo ha dado declaraciones, el mismo fiscal que está hoy día interino, en funciones, apurando a los diputados a que elijan luego porque se puede volver peligroso. ¿Qué significa peligroso? Que el día 5 o 6 de enero, para adelante los jueces pueden decir, nosotros no reconocemos la figura de un adjunto porque no está con toda la base legal. Y si no reconocen a los fiscales específicos, significa que no hay juicios. No hay nada, el país queda acéfalo. Entonces, Douglas, y vemos nuevamente tardanza y negociaciones y no acuerdo en lo que es la elección del fiscal. Mira, Nacho,
Probablemente esta línea que he traído en este programa a algunos no les haga clic, pero yo soy un convencido que estamos en el comienzo de nuevos tiempos. Estamos en el comienzo de nuevos tiempos. Sí. Y eso abarca distintas aristas. Que habrá zamaqueos, forcejeos duros, batallas fuertes, esas quijotescas, y más de algo va a botar la alfombra cuando se jale, sin duda. Okay. Pero eso no vence mi tesis de que esta modificación del estado de cosas que ha comenzado, aquí ya se añadió que puede ser hasta por factores de geopolítica, es indetenible, y una de ellas es alrededor de una figura tan emblemática, tan sensible en la realidad que vive El Salvador, como la Fiscalía General de la República. Douglas, hazme un favor, voy a ir al corte y después del corte sigo contigo con esta temática que me parece que hay que tratarla completa y ya me pasé de tiempo. Ya volvemos. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Este fin de año, date una vuelta y pasala a gusto en el circuito Ruta de las Flores. Descubre todo el color, sabor, naturaleza y tradiciones que caracteriza a esta ruta. Descubre la nueva forma de conocer tu país en los 53 circuitos turísticos multidestinos. A tus pueblos vivos. Ministerio de Turismo y Corsatur. Recuerda que con Cuenta Azul de Banco Azul, tus ahorros ganan desde el comienzo, porque obtienes 2% de interés anual abonado a tu cuenta cada mes. Abre tu Cuenta Azul y haz que tus ahorros ganen más. Banco Azul, el valor de empezar. Comienza el año con más dinero, porque en el sorteo navideño de la Lote, tú decides el primer premio, desde 300,000 hasta $500,000. Entre más juegues, más se incrementa. Sorteo 29 de diciembre, Lotería Nacional de Beneficencia. Comienza el año con más dinero. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia. Al inicio de un nuevo año, nuestra labor continúa dirigida al bienestar y atención del derechohabiente. En 2016 iniciaremos los trabajos de construcción del nuevo Hospital Regional San Miguel para beneficiar a más de 175,000 derechohabientes de la zona oriental. Concluiremos la construcción de la nueva unidad médica Apopa, donde más de 118,000 derechohabientes contarán con nuevos servicios en modernas instalaciones. Habilitaremos un policlínico pediátrico para atención de emergencia y fortaleceremos el servicio de atención infantil a nivel nacional. Pondremos en marcha los comités de calidad en salud conformados por trabajadores y derechohabientes para verificar procesos de atención y mejora continua de la calidad de los servicios. Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Gobierno de El Salvador. En el sorteo navideño tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar sintonizando Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país.
Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá. Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando asterisco 200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, tú dijiste, Douglas, inicio de nuevos tiempos. A mí me parece fundamental. Y me parece importante, digamos, entender este fenómeno, o sea, y cuánto, a dónde nos puede llevar. Y por eso es que, en mi opinión, el debate hoy alrededor de la elección de un fiscal general sufre ciertas modificaciones. Algunas siguen estando desde antes. Gente como Benjamín, que lo tengo aquí a mi izquierda, lo decía una y otra vez, lo tengo bien fresco en la memoria, pero hay nuevos elementos. Y uno de esos nuevos elementos, en mi opinión, es que frente a todos estos escándalos y esto que ha tomado fuerza de pronto a todos los niveles, la elección del fiscal se vuelve clave. Y clave dependiendo del enfoque con el que tú lo veas. Clave para llegar hasta el fondo con algunas de estas investigaciones y que ya no siga. Hay quienes dicen que la sección de probidad casi ha tenido que trascender a otra clase de atribuciones que le corresponderían al fiscal. Sí. Pero además, clave también en el mal sentido, que puede haber alguna mente que así lo piense, para detener la posibilidad de que avancen investigaciones, en cualquiera de las circunstancias. Yo reitero que mi opinión es que las cosas que están sucediendo, sea quien sea, por supuesto que no quiero que sea cualquiera, el que llegue a la Fiscalía General de la República no tendrá más alternativa que hacer lo que le toca. Porque si no lo hace, yo te puedo asegurar que el siguiente debate que se va a abrir en este país, y Dios quiera que no suceda, es una fuerte presión para un tema que hasta el día de hoy ha sido inédito en la historia de El Salvador: la destitución de un funcionario de ese calibre. Hasta ahí creo que podría llegarse, tal como van las cosas. Y solo cierro la idea diciéndote lo siguiente. Hay quienes señalan, en el pasado hubo mucha corrupción y nadie dice nada. Vamos de otra manera. En los gobiernos de Arena hubo mucha corrupción y de pronto cuando el FMLN empieza a gobernar, ¿verdad?, hoy todo sale a la luz y ahora todo el mundo dice que sí. Yo diría lo siguiente, y probablemente estoy equivocado. Yo pienso que el punto es que si evaluamos la cantidad de acontecimientos a todos los niveles que están pasando, este era el momento en el que iba a comenzar a suceder. Y así han habido históricamente otros momentos, en su momento, digamos, otro tipo de aperturas políticas que hicieron cambios sustanciales y que no le gustaron al poder, pero los momentos son los momentos históricos. Tú conoces muy bien la Fiscalía, Benjamín, te tocó lidiar con la Fiscalía muchísimas veces, y no me refiero a la Fiscalía actual, el periodo último, me refiero para atrás, y has visto muy de cerca. La importancia que decía Douglas de elegir un buen fiscal es fundamental para realmente hacer los cambios que estamos haciendo en el país. Desde Roberto Mendoza Jerez, recién fallecido. ¿Conociste la Fiscalía? Trabajé con la Fiscalía hasta que, pasando por Romeo Melara Granillo, Manuel Córdoba Castellanos, Belisario Ortiga, Romeo Barahona, Astor Escalante, y un año con Luis Martínez, todavía. Un año con Luis Martínez. Entonces, yo creo que sí es fundamental, la Fiscalía es, ¿verdad?, fundamental, tiene el monopolio de la acción penal, ¿verdad?, aunque haya habido alguna reforma leve, pero al final de cuentas siempre termina en la Fiscalía, ¿verdad?, la acción penal. Entonces, yo creo que aquí coincidimos todos, o sea, son tiempos distintos, pero como bien decías, Nacho, hubo momentos que pudieron haber sido parteaguas, acuerdos de paz, ¿verdad?, y compromisos adquiridos, ¿verdad?, que se le hizo la trampa a Naciones Unidas. O sea, le hicieron trampa por todos lados a Naciones Unidas, desde la integración de la Policía Nacional Civil, desde un montón de cosas, desde la Comisión de la Verdad, la Ley de Amnistía, etcétera, etcétera. Otro, la alternancia.
fue otro momento que pudo haberse convertido en otro parteaguas. Y las cosas siguen igual. Quizás las formas han cambiado, pero para mí el fondo sigue siendo el mismo. Estos dos partidos siguen en guerra, buscando los votos cada elección. Chico decía que en abril empieza la campaña. Yo creo que ya empezó. Yo creo que la campaña electoral empieza cuando se cierra la última urna, ¿verdad? Cuando termina la elección, cuando se cierra la última urna, empieza la campaña. Entonces esto hay que verlo con signo de votos, ¿no? Y de dólares también. Yo sí coincido que son inicios de nuevos tiempos, pero creo que la diferencia está en la forma, ¿verdad? Las modalidades en que se están dando estas cuestiones. Para mí, el inicio de los nuevos tiempos va a ser cuando en este país se empiece a forjar un movimiento social verdadero que no dependa de ningún partido político y que genere una fuerza política que lo represente y que le responda esa fuerza política a ese movimiento social. Si no, vamos a seguir igual. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me recuerdo, nosotros cuando mencionabas lo del fiscal adjunto, nosotros en 2 ocasiones presentamos recurso de inconstitucionalidad por la elección del fiscal adjunto, no por la Asamblea Legislativa, por mayoría calificada, sino por el fiscal que se retiraba. Claro. El fiscal en funciones en este momento es un joven abogado, ¿verdad? Recién ha cumplido los 9 años, creo, de requisitos para ser fiscal, y era el asistente, ¿verdad? No era el asesor, era el asistente de Luis Martínez. Ese año que yo trabajé con Luis Martínez, era su asistente. Entonces, uno tiene que leer ese hecho. Claro. Y tiene que ver lo que se está negociando también. Yo creo que no tenemos mucho tiempo como para quedarnos con la duda. De un mes no pasa esto. Ya. No estoy seguro si el fin de semana vamos a tener fiscal, pero si eligen un fiscal bueno, le hace Chico Díaz, por ejemplo, Francisco Díaz. Un nombre. Sí, ya lo quemé entonces. Pero ya no soy director del IDUCA. Sí. Fíjate que me quitaste la palabra de la boca. Yo dije, un hombre te queda uno aquí y lo quema. Idóneo, pues sí. Pero no discutamos eso. No, pero solo termino con esto. Yo te voy a pedir un espacio para hacer una declaración pública, ¿verdad? Y reconocer que este país empieza a cambiar de fondo. Pero si no vemos el resultado, y por ahí suenan nombres como Belisario Artigas, ¿verdad? Suenan otros nombres, que mejor ya no sigo diciendo. Pero aún así, yo no descarto a Luis Martínez. Ok. Visto desde el interés del FMLN. Ok. Bueno, mira, yo coincido, es decir, el país va cambiando. A mí no me cabe ninguna duda. Es decir, lento, difícil, pero casi así como que fuera tragedia griega, ¿verdad? Con el destino ya fijado. A mí me parece que, por ejemplo, el caso de Luis Martínez es interesante. Luis Martínez hizo algo que no habían hecho los anteriores fiscales, y es que demostró la fuerza que tiene ese cargo, porque él la ejerció, para bien y para mal. Pero le ejerció. O sea, se puso a pelear con un ministro de la Defensa, le dijo que lo iba a meter preso por la tregua. Mucho de lo que dijo no lo hizo, pero que demostró que un fiscal puede pelearse, lo demostró. Ahora le falta al siguiente decir que no basta eso, ¿verdad? Tiene que decir y actuar. Y como bien decía, creo que Douglas mencionaba, la sección de probidad está supliendo la labor de investigación del fiscal. Porque la verdad, la sección de probidad constitucionalmente no está concebida para ser un ente de investigación a ese nivel, pero lo está haciendo ante la imposibilidad del fiscal. Está jugando a la suplencia necesaria, creo yo, y ha dado una muestra importante al país. Pero esa función le tiene que regresar al fiscal, es decir, en la medida que el fiscal haga su investigación sin distinción de componendas con los funcionarios de gobierno o con empresarios de grupos legales o ilegales pero afines a él, en la medida que eso no sean las decisiones, las cosas van a cambiar, entonces van a regresar a donde tienen que regresar, que es a la fiscalía, y la sección de probidad se quedará para la parte patrimonial, que es lo que dice la parte constitucional. Ahora bien, el hecho es que independientemente si el fiscal no lo hizo, porque claramente este fiscal no lo hizo, entonces ahora resulta que la Corte, en un cambio casi mágico, a mí me sorprendió el que cambian 5 magistrados y cambia la mayoría completa de la Corte plena. Es impresionante, ¿verdad? Todavía no entiendo
¿Qué química pasó allí? No sé si fueron los vientos esos ¿Qué es lo que decía Benjamín, o la geopolítica que estamos hablando, no lo sé, pero que algo pasó ahí, porque la mayoría... ¿Qué es lo importante? ¿Los que entraron o los que salieron? Bueno, los que entraron son los que están haciendo la historia, son los que están tomando los acuerdos y las decisiones. Pero la sala de los civiles es la más flaca. Sí puede ser, pero es que yo allí sí coincido con Douglas. Miren, este tema va. Es decir, no se puede. Yo, cuando el presidente Funes se metió al juicio del presidente Flores, lo primero que dije, yo creo que él no ha entendido lo que acaba de hacer. ¿Ve? Porque toda la lógica de mucho de este proceso histórico como yo lo dije varias veces y hasta me lo reclamó uno de los diputados, yo dije, es que los patos le están tirando a las escopetas. Usted vaya a ver quiénes eran los presidentes de las comisiones anticorrupción, probablemente no pasen el examen de probidad. Entonces, pero eso es lo que hemos visto. Entonces yo cuando vi que venía eso contra Flores y que todavía he estado leyendo la resolución del juez y no le hallo mucho todavía la cosa, pero bueno, el punto es que dije, aquí con esto que están haciendo, están mandando una señal que el que lo arranca probablemente termine siendo una de las primeras víctimas del proceso, como el que hizo la guillotina. Entonces yo creo que ese proceso ya se dio, como querramos, ya pasó. Ya metieron preso un presidente. Entonces ahora quiere decir que cualquiera puede ir. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Regálate tranquilidad consolidando tus deudas con Banco Azul. Te ofrecemos hasta 120 meses plazo y 0 comisión por otorgamiento. Válido hasta el 31 de diciembre. Banco Azul, el valor de empezar. El órgano judicial, en virtud de modernizar la justicia, fortalece y especializa la jurisdicción salvadoreña en la protección del medio ambiente con la entrada en funcionamiento del juzgado ambiental. La tala de árboles, depredación de fauna, contaminación de ríos, quema de desechos y emisión de contaminantes al aire provocan un deterioro al medio ambiente, afectando la salud. Pero con la participación ciudadana y la denuncia, podemos resarcir los daños a los recursos naturales, mejorando las condiciones de vida para la población y generaciones futuras. Tu denuncia puede ser de forma escrita o verbal, individual o colectiva. Puede ser anónima y no es necesaria la representación de un abogado. Haz efectiva la denuncia en el juzgado ambiental al teléfono verde 2223-4038. Prevenir, proteger y denunciar es responsabilidad de todos. El Ministerio de Educación está impulsando una transformación integral del sistema educativo. Los paquetes escolares se han ampliado hasta bachillerato. Cada día hay más computadoras que le dan acceso al mundo tecnológico a nuestras niñas y niños. Nuestros maestros y maestras se están formando para brindar una mejor educación. Triplicamos el presupuesto para la primera infancia. Más municipios libres de analfabetismo. Y estamos promoviendo el disfrute de la lectura en la juventud. Estamos educando para desarrollar capacidades productivas y ciudadanas. Ministerio de Educación. Unámonos para crecer. En el sorteo navideño tú decides el primer premio. Mientras más juegues, más se incrementa. El primer premio va en $300,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar sintonizando Debate con Nacho Castillo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien se acerca acá va a poder mirar un país
llega y se levanta, aprende a caminar, eleva la voz y canta, dispuesto a volar, cargar el corazón de sueños es preciso, porque la emoción va a llegar sin pedir permiso. Quien escucha hoy va a oír cantar la voz de la esperanza. Quien escucha hoy va a oír cantar un país. Abracemos la esperanza en Navidad y Año Nuevo. Gobierno de El Salvador. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. El último segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito, celebrando 75 años de darle la mano a todos los salvadoreños. Y su encanto hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Dice Minero Ramos, desviaron la atención, perdió fuerza el movimiento de las ICIES, la clase política desprestigiada en todos los partidos. Dice Roberto, en los gobiernos de Arena, la sección de probidad era desconocida para los gobernantes y sus ministros. José Mauricio Rivera dice, estos vientos debieron haber iniciado en 1989 respecto a los vientos de cambio. Dice Marilú, no se hace y se dice quiénes son y cómo lo han hecho. Solo son especulaciones que perturban la tranquilidad y confianza. Esto respecto a las acusaciones de corrupción. Juan Carlos Rodríguez dice, en un Estado de Derecho no hay motivos razonables para prohibirle a alguien que interponga querella contra un servidor público. Astur Janet dice, muchos hemos perdido la esperanza que estos políticos cambien. Necesitamos un cambio generacional urgente. Adelante, jóvenes. Rafael Mengíbar, la nueva ley de probidad es una muestra más clara del temor a ser investigados por enriquecimiento ilícito, impunidad. Rodrigo Mayora dice, peor aún, gobiernos llenos de funcionarios ineptos, incapaces y corruptos, la tormenta perfecta para un país. Vamos al estudio para las respuestas. Señores. Mira, y una cosa que no debe ser parte de la tormenta perfecta es el fiscal que se va a elegir. No en esas características bastante pesimistas que lo decía el televidente. En mi opinión, si bien es cierto, algunas de las características para ser fiscal se van a mantener, como por ejemplo, el tema de la experiencia, el tema de definir con claridad las prioridades, el profesionalismo y conocimiento de la institución, ahora se añaden algunas que para mí van a ser fundamentales. Una de ellas es que hoy más que nunca ese fiscal va a necesitar valentía, pero hoy más que nunca la persona que ocupe el cargo de fiscal va a necesitar mesura. ¿Mesura? Y entiéndase por mesura, no cobardía, sino la serenidad suficiente para lidiar con esta puja entre el poder. Ok. Me gustaría alguien que me respondiera, y puede tener la razón, amigo teniente, que dice, ¿por qué esto no inició en 1989? O sea, cuando ingresó Arena al poder. Quiere saber un amigo televidente. ¿Por qué no inició este destape, esta transparencia en esa época? Es que yo creo que un poco lo que dice Benjamín, el hecho de que los dos partidos han seguido en guerra, es decir, los dos grandes sectores del país firmaron una paz armada, hubo mucha esperanza, mucha ilusión,
eso se fue decantando a una polaridad cada vez más marcada. Y ahora lo que estamos viendo, y lo hemos visto también en el pasado, es que muchas decisiones institucionales no se toman en el momento visualizando que van a dejar de estar en el gobierno porque quieren protegerse los que están en ese momento en el gobierno. Eso lo hemos visto con la Corte de Cuentas, por ejemplo. El presidente de la Corte de Cuentas está siempre supeditado a una relación con el ente que está en el gobierno, con el partido que está en el gobierno. Eso es algo que debería cambiar, es una de las cosas que también espero yo que los vientos cambien hacia ese lado. ¿No han visto ustedes unos pequeños vientecitos en la Corte de Cuentas también que están tratando, digamos, de hay una cuestión de constitucional que al rato puede pasar, necesitamos una reforma constitucional, en fin, hay cosas que pueden suceder. Pero son parte de vientos futuros, diría yo. Ahora, yo creo que en la medida en que se han ido derivando los mitos, y voy a repetir una frase que dije hace años, nosotros necesitábamos que el FMLN ganara las elecciones. Era importante el ciclo del país. Ya ganó una vez, con poquito ganó una segunda vez y no se ha caído el país, ahí estamos. Ahora necesitamos, ya sea esta elección o dependiendo cómo le haga la siguiente, pero en algún momento el FMLN tiene que perder. Y cuando el FMLN salga del gobierno, tiene que salir a mi gusto, no a través de golpes de Estado, ni que lo votan las manifestaciones, no, que sale porque lo votan las urnas. Y en el momento que eso se dé, el país ha terminado la posguerra política. Y en ese momento entonces van a haber grandes oportunidades para rehacer probablemente la segunda generación de cambios institucionales, de las cuales ahora estamos viviendo la primera jornada de cambios. Entonces, cuando los partidos entiendan que pueden ganar las elecciones, pero que igual las van a perder, entonces les van a empezar a tomar decisiones para poder ejercer una oposición inteligente, teniendo funcionarios que van a escucharlos en los niveles de control. Hasta ahora lo han hecho asumiendo que no van a perder, entonces quieren tener funcionarios serviles que les hagan el mandado porque ellos no van a perder. Entonces yo creo que ese tipo de cosas esperaría yo que empiecen a cambiar, y ojalá el fiscal sea el nuevo, sea un ejemplo de ese cambio de esta jornada de la que estamos hablando. Benjamín. Yo pecaré de pesimista entonces, pero como el cambio que hubo en 2009 fue cambio de cancha y no cambio de formas y de fondos, ¿verdad? Más de formas que de fondo, se tiene pateada la cola los dos partidos, y eso puede propiciar una negociación en el caso de la Fiscalía. O sea, para que no se toquen, no se sigan tocando, ya que la elección de Flores se aprenda. Entonces yo creería en esto, ¿verdad? Si se elige un fiscal idóneo, ¿verdad? Que va a hacer las cosas como deben ser, y si se agrega a toda esta discusión legislativa que tienen, ¿verdad? El aprobar la no prescripción de la corrupción. ¿Sí? Eso completaría mucho el escenario para decir, bueno, vamos cambiando ya más en serio. Yo tengo mis dudas, les digo francamente, y las he manifestado desde que empecé hasta que terminé de hablar. Yo creo que lo que el amigo televidente dice, ¿por qué en el 89 no había este tipo de exigencia? Es porque el mundo va evolucionando. Y sobre todo porque no había redes sociales, no había internet, no había participación directa de la gente, ni observancia de lo que estaba pasando. No había un entorno mundial que permitiera esto. Y el país estaba en guerra. Yo recuerdo, yo recuerdo que antes, digamos, la gente decía, no, si sabemos que es corrupto, pero reparte. Mientras reparta, decía, no hay problema, se sabía. Hoy, para cualquier ser humano, no es aceptable la corrupción, con repartija o no repartija, simplemente no es aceptable. Entonces, los tiempos cambian. Es que mira, todo este tema de las redes sociales y la información, el hecho de la globalización, el que se habla ahora de la aldea mundial, el fenómeno de la FIFA, si se han repartido las sedes como le ha dado la gana y le han dado las cuestiones, ya han dado felices. Hoy resulta que con el nivel de información que tiene, la tecnología que tiene el mundo, ya no es un tema del país. Ya no se puede. Ya ves cómo no se trata, digamos, de que ahora sí y antes no, simplemente ahora son nuevos tiempos y esos tiempos no se pueden cambiar. Que salgamos de Bucilandia. Muchísimas gracias, Benjamín, por estar esta noche. Gracias. Gracias a todos. No, gracias a ti. Gracias, doctor. Gracias, Nacho. Doctor Chico Beltrán.
Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate, a ver qué nos depara esta asamblea que está en sesión permanente y que seguramente sigue el día de mañana. Que pasen buenas noches.